inmediato con información que se genera en el Consejo Nacional Electoral, el doctor Vicente Díaz ofrece declaraciones a esta hora. Escuchemos. De comunicación escritos y donde el Consejo Nacional Electoral, la mayoría del Consejo Nacional Electoral, toma una decisión eficiente y diligente, es decir, rápida, actuaron con prontitud con respecto a esto. Sin embargo, yo me pregunto por qué no actúan mis colegas con la misma prontitud en algunos otros casos escandalosos, graves, que ponen en riesgo el equilibrio electoral, que es el principio básico de una democracia. Por ejemplo, las cadenas políticas, las cadenas electorales. Todos hemos sido testigos cómo campaña tras campaña se encadenan los medios de comunicación por instrucciones de la Presidencia de la República para difundir sus contenidos políticos electorales. En las elecciones pasadas presidenciales, yo denuncié frente a la opinión pública y presenté el caso ante el Consejo que el presidente de la República había nombrado el comando de campaña, su comando de campaña, en una cadena presidencial. Cuando presenté el punto en el Consejo, la respuesta de mis colegas fue: no podemos hacer nada porque no estamos en campaña electoral, es decir, porque no había arrancado el lapso de la campaña electoral. La campaña electoral actual arranca el 2 de abril, es decir, no estamos en periodo de campaña. Y sin embargo, se tomó una decisión eficiente, diligente, de actuar en contra de una propaganda, y sin embargo esas cosas que son gravísimas como cadenas presidenciales para difundir contenidos políticos electorales, y sin embargo no se actúa porque no estábamos en campaña electoral. Es decir, en ese momento, por razones de fecha, no estábamos en campaña electoral, y ahora sí se actúa porque se están afectando algunos intereses políticos en Venezuela. Es una decisión de naturaleza política, no hay ninguna excusa para una decisión de este tipo, y no tiene competencia el Consejo para tomar una decisión de este tipo. ¿Por qué no ha actuado el Consejo, la mayoría del Consejo, por ejemplo, cuando el ministro de la Defensa, que es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto quien da órdenes al Plan República, se pronuncia y dice que las Fuerzas Armadas harán lo necesario para ayudar a que se cumpla la voluntad expresada por el presidente Chávez cuando aún acompañaba con vida a los venezolanos, donde manifestó que su candidato, y llamaba a la gente a votar por el candidato actual Maduro? Y entonces el almirante Molero le dice al país que él y las Fuerzas Armadas van a actuar para hacer que se cumpla esa voluntad. Yo me digo, ¿y por qué entonces, en aras del equilibrio, no actuó el Consejo Nacional Electoral y no hubo un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral ante tamaña desfachatez? Una cosa inconcebible que afecta el equilibrio electoral. No tiene implicaciones electorales, no las tiene, porque el Plan República no tiene injerencia en los resultados. Esto hay que dejarlo muy claro. Ni que quieran pueden tener injerencia en los resultados. Pero es que la sola declaración incumple con la Constitución Nacional y pone en entredicho la competencia del árbitro electoral, porque el árbitro electoral tenía que haber mandado a callar de inmediato a ese almirante que toma una acción de esta naturaleza. Por ejemplo, el día de hoy sale publicado una columna paga que se llama Un grano de maíz, que reproducen en diferentes medios, en una columna paga. En esta columna, señores, esto es absolutamente grave. En esta columna, estos señores de Un grano de maíz, haciéndose eco de las irresponsables declaraciones que han tenido algunos voceros oficiales, diciendo sin ningún tipo de investigación, y por eso digo que son declaraciones irresponsables, y le hago un llamado a que se callen con estas cosas que ponen en peligro la paz de los venezolanos, de la familia venezolana, diciendo que el presidente de la República, sin haber hecho ninguna investigación, ha sido asesinado, y que responsables de esto, dice esta columna, son los que hoy compiten contra Maduro en la contienda electoral. Es un llamado al odio, es un llamado a la violencia, y sin embargo no hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre el particular. ¿Qué clase de irresponsabilidad es la de este señor que firma esta columna y estos periódicos que publican esta columna, donde están haciendo un llamado de este tipo, que en países como, por ejemplo, Ruanda
Una cosa como esta generó el genocidio más grande que ha habido en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis acabaron con los judíos, con los gitanos, con los rusos y con las personas sexualmente diversas. 3 millones de tutsis fueron asesinados por una comunidad hutus que estaba en el gobierno porque acusaron a los tutsis indebidamente de haber asesinado al presidente de Ruanda. Y se produjo un genocidio por esto. Eso es una irresponsabilidad. Y nosotros entonces tenemos que pronunciarnos frente a esto, y el gobierno se tiene que pronunciar frente a esto, y los poderes públicos se tienen que pronunciar frente a esto, porque esto es una irresponsabilidad, esto es un crimen, lo que se está tratando de hacer por razones electorales. Yo me pregunto, ¿cómo que se alega que esa publicidad es propaganda electoral si la ley, el artículo 73 de la ley electoral establece que propaganda electoral es aquella que se realiza, léanse el artículo 73, lo leo: propaganda electoral es el conjunto de elementos y piezas publicitarias difundidas y expuestas por todos los medios a su alcance que expresen los mensajes electorales de las organizaciones y sus candidatos y sus candidatas a elección popular durante el transcurso de la campaña electoral. La campaña electoral no ha empezado, entonces ¿cómo puede ser calificada de propaganda electoral? La campaña electoral en Venezuela y el proceso electoral en Venezuela es un proceso que, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del respeto de la voluntad electoral, es impecable, es pulcra. Sin embargo, desde el punto de vista político, es absolutamente injusta, ventajista y abusiva. Yo quiero decir con responsabilidad que en Venezuela, el Estado venezolano, esto es una comunicación oficial del Ministerio de Poder Popular de la Salud, de una dirección del Ministerio de Poder Popular para la Salud, pidiendo fondos para el PCV, para la campaña electoral. Aquí está una evidencia clara, y así como esta hay muchas que demuestran claramente que en Venezuela la contienda electoral es absolutamente injusta y abusiva, pidiendo fondos en el Estado, cosa que está prohibida por la Constitución, para que se pueda financiar la campaña de uno de los candidatos. Esto es absolutamente ilegal en Venezuela, de manera que el Consejo Nacional Electoral, casos como estos, tiene que tomar acción de inmediata para que estas cosas no sigan ocurriendo. Yo quiero finalmente hacer un llamado a la población venezolana a votar el 14 de abril, a votar. La injusticia electoral no se combate con abstención. La injusticia electoral se combate por la vía de renovación de los poderes públicos. Por ejemplo, el poder electoral, nosotros los que conformamos el poder electoral, nuestro periodo se vence el 28 de abril. Estamos a 1 mes y 2 días de que se nos vence el periodo electoral, nuestro periodo constitucional. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de designar a las nuevas autoridades electorales. La Asamblea que designó a nosotros, a los 5 rectores, como autoridad electoral, es una asamblea que está asignada por la monocromía. Es decir, un solo partido dominaba toda la Asamblea Nacional cuando fuimos nombrados, porque millones de venezolanos dejaron de votar en el 2005 y crearon entonces un Estado de Derecho absolutamente desequilibrado, un Estado de poderes públicos absolutamente desequilibrado, un Estado de poderes públicos que no se corresponde con la pluralidad política que tiene el país. Hoy eso no es posible. Hoy eso no es posible porque los venezolanos, a diferencia del 2005, en el 2010 salieron todos a votar masivamente. Y hoy la Asamblea Nacional expresa esa pluralidad y ninguna fuerza política tiene suficientes votos en la Asamblea para nombrar el CNE que le dé la gana. Esa es la prueba de la fortaleza y de la herramienta que significa de lucha el voto en Venezuela. Yo hago un llamado para que entonces estos desequilibrios, este sistema ventajista y abusivo desde el punto de vista político que tenemos en Venezuela,
no sea una convocatoria a no participar, al contrario, una convocatoria a votar, a participar y a ejercer el derecho que tenemos todos los venezolanos a utilizar nuestro voto como herramienta de expresión y de lucha. Muchísimas gracias. Bien, voy a hacer varios comentarios de la manera más mesurada posible. Me explico. Hay un pronunciamiento de un ente colegiado en donde la mayoría tomó una decisión. Se supone que las minorías de un ente colegiado tienen que, si no está de acuerdo, tiene que aceptar la decisión. El señor Vicente Díaz se pronuncia como jamás ningún otro rector lo ha hecho. Ojo, estoy hablando de los rectores, de los demás rectores. Me explico. El señor Vicente Díaz habla, fíjense bien, y es hasta una contradicción. Él dice que el sistema electoral políticamente es injusto, técnicamente es impecable, pero políticamente es injusto y comienza a decir que es desigual, que es injusto. Obviamente hay un parecido muy extraño a toda la prédica de la oposición, es decir, el señor Vicente Díaz se retrata con la oposición. Pero automáticamente el señor Vicente Díaz tira una frase que la anoté, donde dice: la injusticia electoral se combate con ir a votar. Eso es, Vicente, propaganda electoral. Te explico. Bueno, yo diría que hay mucho más de desesperación que te llevó a hacer esa propaganda electoral, porque en el momento que yo estoy diciendo que un sistema electoral políticamente es injusto y que la injusticia hay que combatirla yendo a votar, yo estoy llamando a los factores de la oposición a que voten en contra de esa injusticia electoral. O sea, tú estás haciendo propaganda directa y eres un rector del CNE. Nosotros no hemos visto a los demás rectores jamás pronunciarse políticamente. A ti sí. Tú te pronuncias políticamente. Estoy ahí dejando bien claro que ya yo no puedo tenerte respeto, Vicente. No puedo tenerle respeto a un rector que se pronuncia políticamente. Es así. Tú te pronuncias políticamente. Lo bueno sería, Vicente, es que de una vez, si quieres, empiezas a dar declaraciones como vocero de la oposición y se acabó. Pero voy por partes, fíjate bien. Voy por partes. Por eso es que yo digo que ante la lógica de la burguesía, la lógica revolucionaria. Te repito, Vicente, nosotros no estamos en gobierno, estamos en revolución. Ante la lógica burguesa, que es la tuya, la lógica revolucionaria se impone. Nosotros somos mayoría, Vicente, y lo vamos a demostrar ahorita el 14 de abril. Pero hoy, aparte de esto, el señor saca como elemento de crítica hacia el gobierno revolucionario lo de las cadenas institucionales, y recalco institucionales. Pero lo peor de todo es que el señor Vicente Díaz toma como ejemplo una cadena que hizo el comandante Chávez, que es justamente su legado, el 8 de diciembre, cuando advierte que de ocasionarse o de sucederse un hecho sobrevenido, Nicolás Maduro tome la presidencia y sea el candidato y voten por él. Ese es su legado. Por eso es que yo digo que ante la lógica burguesa, que es la tuya, aquí está la lógica revolucionaria. Ni siquiera, Vicente, tienes la capacidad como para acusar a Nicolás de estar haciendo cadenas en favor de del partido. No, las cadenas que ha presentado Nicolás son cadenas institucionales. ¿O es que también, Vicente, le vamos a decir al pueblo no podemos entregar casas, no podemos entregar obras hechas, no podemos entregar logros haciendo cadena? No podemos informar, pues,
sea, vamos a permitir que Venezolana de Televisión se salga ella sola a transmitir, por ejemplo, una entrega, y mientras Globovisión, Televen, Venevisión están haciendo su trabajo. Imagínate qué estupidez más grande, ¿no? Y déjame decirte, tú eres un rector, repito, de un colegio, de un cuerpo colegiado. Voy contra lo otro, lo del ministro de la Defensa. De nuevo, es extemporáneo lo que tú dices. Te vas a la posición del almirante en jefe, ministro de la Defensa, Diego Molero, cuando estaba en esa cadena con el comandante. Y luego, lo que fue una expresión, yo diría, Vicente, por eso es que digo que hay mucho de desesperación por parte de ustedes. Fíjense bien. Ay, siempre me mandan mensajes al teléfono que no deben mandar. Qué cosa. Bien, entonces, ¿qué pasa? Diego Molero, almirante en jefe, ministro de la Defensa, que ya no es el factor militar que tenían en la Cuarta República. Ahora tenemos un factor militar revolucionario. Te repito, vuelvo a repetirte la frase, ante la lógica burguesa, la lógica revolucionaria. Y el ministro de Defensa expresó lo que es sentimiento de toda la Fuerza Armada. Y cuando digo toda, compadre, es porque si se me escapa alguno es porque está escondido. Continuación de la revolución. Repito, yo nunca hablo de periodos presidenciales, Vicente, porque eso entra dentro de la lógica burguesa. No. Yo hablo de la revolución que comenzó el 27 y 28 de febrero de 1989, que se dispara el 4 de febrero de 1992, llega al poder en 1998 y tiene 14 años. Está carajita todavía esta revolución. Me dirán que yo no soy demócrata. No. Es que ustedes lo ven. Yo quisiera que ustedes se metieran ahora mismo, señores de la oposición, se fueran a los barrios, traten de hablar mal del presidente. Hablen mal del presidente. ¿Ustedes creen que eso es mentira? Que toditos ustedes se están recomendando, incluyendo tú, Vicente Díaz, se están recomendando no hablar mal del presidente. Tratar de meter en un baúl, incluso exterminar cualquier mención del presidente de la República, de nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. Coño, eso sí les va a ser bien difícil hacerlo. Ese es el legado de nuestro comandante. Y ese es un legado que cuando el comandante hablaba de la revolución, no solamente en el pueblo, sino de ese pueblo también que está, el pueblo armado, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso ustedes no lo logran entender. Y llevan 14 años sin entenderlo. Utilizaron una cúpula podrida en el año 2002 para tumbar al comandante. Y del año 2002 para acá, toda nuestra Fuerza Armada, igualito como hicieron con PDVSA, trataron de utilizar a PDVSA en un golpe petrolero. Y le quitamos de las manos a PDVSA. Trataron de quitarnos a nuestra Fuerza Armada y le quitamos de las manos a la Fuerza Armada reaccionaria que había. Incluso tenemos ahorita industria, caso de Corpoelec. Corpoelec otra vez volvió con los saboteos. Y hay factores internos dentro de Corpoelec que nosotros debemos combatir para tomar Corpoelec también. Sin embargo, tú estás allí exponiendo tu posición política, no es tu posición de rector del Consejo Nacional Electoral. Te repito, tú entras en una tremenda contradicción cuando dices que supuestamente injusticia electoral, o sea, política, pero el sistema es impecable. Es verdad, el sistema es impecable. Y si el sistema es impecable, ¿por qué ustedes no terminan de convencer? ¿Y por qué van de derrota en derrota? Tienes tú que desesperarte delante de las cámaras, salir
y pasar por encima de la presidenta de ese cuerpo colegiado. No es un pronunciamiento político. Voy con lo del, pone de ejemplo, con lo de grano de maíz, ya voy a leer grano de maíz para que te duela. Y pone de ejemplo lo de Ruanda y lo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Coño, qué casualidad que es lo mismo que esgrime la oposición, Vicente Díaz, no eres ni siquiera original. Hablas de Ruanda con una facilidad tremenda sin saber qué fue lo que pasó ahí, sin saber que en Ruanda quienes estaban haciendo eso eran los fascistas, que son ustedes mismos, los excluyentes, que son ustedes mismos, las mujeres por la libertad, que son ustedes mismos, que representan el fascismo. Y no tomas en cuenta que nuestro movimiento, o este movimiento revolucionario que se ha hecho fuerte en Venezuela y Latinoamérica y el mundo, se convirtió en una fuerza y movimiento de amor, de sentimiento, de dolor, pero ojo, no de pendejo, porque una cosa es el llanto, pero no confundan llanto con debilidad. Y no es que estamos mandando a la gente a la calle a exterminar a nadie, no, todo lo contrario, Vicente, y tú lo sabes. El comandante Hugo Chávez se convirtió siempre en un colchón de cosas que tú admitiste. Por ejemplo, cuando tú hablas del día de salario que se pide en algunos sectores, eso es un día de salario que se le pide si lo quieren dar. ¿Por qué no hablas nada de los reales que estaba recibiendo Juan Carlos Caldera y que no fueron declarados en el CNE? ¿Por qué no lo dices ahí? Dime, Vicente. ¿Por qué no dices nada de los individuos que agarraron presos con 300 y pico mil de dólares en Haití, que venían para la campaña de Enrique Capriles Radonsky? ¿Por qué tú no dices nada de eso? ¿Por qué tú no dices nada de las donaciones que estaba recibiendo el papá de Enrique Capriles, el papá, con el que se compran un apartamento en Nueva York, en dólares? ¿Por qué no dices nada de eso? ¿Por qué no dices nada de los reales que recibió Nardo en Aragua y que está siendo investigado? Nada de eso pues llegó al CNE, Vicentico. Nada de eso llegó al CNE. Entonces lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. O sea, si tú vas a agarrar y vas a venir a hablar, cáele también a carajazo a la oposición y dile dónde están los reales que ustedes recibieron y no declararon en el CNE. Por lo menos nosotros agarramos y le pedimos a los empleados, mire viejo, ¿usted quiere colaborar con un día de salario? Por lo menos nosotros lo pedimos. Pero ¿y los reales que recibió Nardo? Y que Nardo aparece de manera tan cínica frente a las cámaras a decir, aquí está el periódico, se entregaron unas canastillas después que le entregaron 200.000 bolívares fuertes. ¿Qué vaina es esa? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hiciste tú, Vicentico? Y yo tengo que hablarte, si yo siempre he hablado con respeto hacia los rectores del CNE, pero ya tú no mereces respeto, Vicentico. Eso fue un pronunciamiento político, tú estás llamando a votar a la oposición, eso fue un pronunciamiento político.